El día de hoy vamos a tratar los sentidos, el olfato, el gusto y la audición. También mi compañero va a desarrollar el tema de la visión. El día de ayer creo que vieron a rasgos generales lo que era la despolarización de las células, lo del voltaje, así que creo que ya más o menos tienen una idea. Bueno, vamos a partir explicando de que los sentidos químicos se refieren más a cuando hablamos del olfato y del gusto. Empecemos por el gusto. Bueno, empecemos por el gusto entonces. El gusto es aquella función que se cumple en nuestro organismo por las yemas gustativas que se encuentran principalmente en la lengua, ¿no? Como sabemos. Entonces, estas yemas gustativas tienen una estructura determinada. Tienen en aproximadamente un diámetro de 1 sobre 30 milímetros y una longitud de 1 sobre 16 milímetros. Como podemos ver, esta yema viene a ser más larga de lo que es más ancha, ¿sí? Y esta yema está cruzada por un entrelazado de fibras nerviosas, precisamente porque estos estímulos van a llegar por las diferentes vías como veremos más adelante, al tracto solitario, ¿sí? Al tracto solitario y más adelante al lóbulo parietal. Entonces, empecemos. Necesitamos saber que dentro de las papilas gustativas tenemos 13 receptores, ¿sí? Un aproximado de 13 receptores por papila. Bueno, 13 tipos de receptores para ser más específicos, ¿sí? Estos receptores son 2 de sodio, 2 de potasio, 1 de cloro, 1 de adenosina, 1 de inosina, 2 receptores para el sabor dulce, 2 para el sabor amargo, 1 para el glutamato y 1 para el ion hidrogenión. Ahí están los 13 tipos de receptores que podemos encontrar en cada una de las yemas gustativas que tenemos en toda la lengua. También necesitamos saber cuáles son los sabores primarios, los sabores principales, porque de acuerdo a los sabores primarios vamos a tener los sabores secundarios. Los sabores primarios se pueden dividir en 5. El sabor agrio o ácido, en el cual predomina la concentración de iones hidrógeno. El sabor salado, en el cual predomina la concentración de iones sodio, ¿sí? Como sabemos, la sal es el cloruro de sodio. El sabor dulce, donde predominan moléculas o compuestos como los azúcares, los glicoles, algunos alcoholes, los aldehídos, los cuerpos cetónicos, algunos aminoácidos, algunos ácidos halogenados y algunas sustancias inorgánicas del plomo y del berilio. ¿Sí? Entonces, el sabor dulce tiene una de las más amplias gamas de sustancias que van a poder estimularlo. Luego de esto viene el sabor amargo. ¿Sí? El sabor amargo va a ser o puede ser estimulado por diferentes alcaloides. Este sabor es uno de los más importantes porque se ha demostrado que nosotros, por nuestro propio instinto, tendemos a rechazar todas las sustancias que tienen sabor amargo. Por eso es que algunas toxinas tienen este sabor amargo, tienen alcaloides que desencadenan que nosotros sintamos ese sabor amargo e inmediatamente lo rechacemos, porque nuestro organismo ya sabe que es tóxico para nosotros. Y el sabor umami. Umami significa delicioso en japonés, ¿sí? Muchos no lo conocen, muchos solo se quedan en estos 4 sabores. Ahora, si me preguntan, ¿dónde podemos encontrar ese sabor umami? Se encuentra en las sustancias cárnicas, ¿sí? Todo lo que está, o lo que trata de ser artificialmente parecido a la carne, gracias al L-glutamato, ¿sí? Bueno, continuando. Como sabemos, el umbral, ayer les hablaron del umbral, ¿sí? Es el estímulo que necesitamos como mínimo para excitar una célula. Como les mencioné en la anterior diapositiva, cada sabor es desencadenado por una sustancia o un ion en especial. En el caso del sabor ácido es por el ion hidrogenión, ¿sí? El ion hidrógeno. Entonces, ¿cuánto de mínimo necesito de concentración de ion hidrógeno en una sustancia o en un líquido para que esto pueda desencadenar un umbral o pueda desencadenar un estímulo gustativo? Necesito eso de concentración, 0.009 molar, ¿sí? Esto es en el caso del ácido clorhídrico, que es un ejemplo de sustancia ácida, muy ácida. Para el sabor salado
necesito un aproximado de 0.1 molar de cloruro de sodio, ¿sí? Eso es lo mínimo que yo necesito para que pueda sentir que es un sabor salado. Mientras que en el dulce, representado por la sacarosa, necesito un 0.01 molar para yo poder sentir esta sensación dulce. En el sabor amargo, representado por la quinina, que viene a ser uno de los compuestos, uno de los principios activos en muchos fármacos, contra la malaria, por ejemplo, necesitamos un 0.00008 molar para que pueda desencadenarse esta sensación amarga en nuestra lengua. ¿Sí? Como les expliqué, la sensibilidad del sabor amargo, es decir, nosotros al sentir el sabor amargo, es una propia reacción instintiva de nuestro cuerpo, porque hay muchas toxinas que tienen alcaloides. Estos alcaloides son amargos y inmediatamente nuestro cuerpo hace que los rechacemos. Bien, entonces, ya les expliqué lo que es umbral gustativo. Es la concentración mínima de una sustancia o de un compuesto para que nuestra lengua pueda percibir estos sabores. Ahora, ¿qué vienen a ser los índices gustativos o los índices relativos de diferentes sustancias? Viene a ser lo inverso del umbral, ¿sí? Si esto lo expresamos en una fracción y obtenemos el inverso, viene a ser el índice gustativo. Como podrán ver, estos índices están encabezados por las sustancias que ya vimos anteriormente, como el ácido clorhídrico, en el caso de las sustancias ácidas, la quinina en el caso de las sustancias amargas, la sacarosa en el caso de las sustancias dulces, y el cloruro de sodio en el caso de las sustancias saladas. Como podemos ver, estas sustancias que son como ejemplos, son como referentes para cada uno de nuestros sabores, tienen un índice de 1. Este 1 ha sido por convención, ¿sí? Ha sido puesto arbitrariamente. No es que exista alguna fórmula para obtenerlos. Es como que todos han decidido, le ponemos 1 a cada una de estas porque representan los sabores primarios. Bueno, y dentro de esto tenemos ya diferentes sustancias que en relación al ácido clorhídrico y en relación también a su concentración tienen diferentes índices, ¿no? Como podemos ver, les dije que el amargo era el más sensible, el que tenía menor umbral, porque apenas sentimos un poquito de amargo en nuestra lengua, inmediatamente lo rechazamos, ¿verdad? Entonces, es por eso que esta fila, que me representa todos los sabores amargos, tiene los índices más bajos. Bueno, algunos no tanto, ¿no?, en comparación a otros, pero miren aquí, 0.02, 0.02, mientras que los otros están en 0.07, 0.8, en 1, en 2. Entonces, lo que quiero que se queden, bueno, el mensaje que quiero que ustedes obtengan de esta diapositiva es que la sustancia más sensible que es percibida por nuestra lengua es el sabor amargo, ¿sí? Todos los sabores amargos representados en este caso por la quinina, que como les dije es un principio activo de uno de los fármacos utilizados contra la malaria. Bien, existe lo que se llama ceguera gustativa. Quiere decir que hay algunas personas, un aproximado del 15 al 30% de toda la población mundial, que no sienten determinados sabores, como la tiourea, que es un compuesto parecido a la sal, ¿no? Que ciertas personas no perciben si es salado, si es dulce, si es amargo, no logran, este compuesto no logra sobrepasar el umbral y por lo tanto no logran percibir este sabor. Entonces lo que hacen algunos psicólogos o algunos fisiólogos es, utilizando esta sustancia llamada feniltiocarbamina, que es un análogo a la tiourea, pueden diagnosticar que estos pacientes tienen una ceguera gustativa por la tiourea, ¿sí? Que son de 15 a 30% de toda la población, como les mencioné. Bueno, ya entrando más a profundidad, vamos a ver cómo es la yema gustativa. Como les mencioné, tiene un entramado de fibras nerviosas, tiene también unas microvellosidades que a través de un pequeño poro salen de la membrana, y esta superficie va a ser importante porque aquí
se van a dar los estímulos para que nosotros podamos sentir esas sensaciones ricas o desagradables, ¿no? Dentro de esta yema gustativa hay 50 células epiteliales aproximadamente, dentro de cada yema gustativa, divididas entre células de sostén y células gustativas. Como les mencioné, esta yema gustativa es más larga que ancha, ¿no? Su diámetro es más pequeño de lo que es su largo. Les mencioné que el diámetro aproximadamente era 1 sobre 30 milímetros y el largo de 1 sobre 16 milímetros. Bueno, ¿dónde se localizan estas yemas gustativas? Como podemos ver, nosotros ya conocemos los diferentes tipos de papilas gustativas, ¿no? Las caliciformes, las foliáceas, las filiformes y las fungiformes. Como podemos ver, aquí están los diferentes tipos de papila, ¿no? Algunos. Estas pequeñas vesículas que ustedes ven laterales en las paredes de las papilas vienen a ser lo que son las yemas gustativas. Y estas yemas gustativas se pueden encontrar alrededor de toda la lengua, ¿no? Ya sea en las papilas foliáceas, que están de este lado, ya sea en las papilas caliciformes, que forman la V posterior, si algunos recordarán, las filiformes, que están cercanas a la punta, y las fungiformes, que también están por esta zona. Y no solo tenemos papilas en la lengua, también tenemos papilas en los pilares amigdalinos y el paladar blando. Es por eso que seguimos sintiendo la comida una vez que ya la hemos pasado, seguimos sintiendo el sabor, porque tenemos papilas también en esa zona, ¿sí? Y estas yemas gustativas son aproximadamente entre 3.000 y 10.000, ¿sí? Tenemos un montón de yemas gustativas alrededor de toda la lengua y zonas del paladar y también en algunos casos la epiglotis. Entonces, estas papilas van a conducir el estímulo nervioso de acuerdo al mecanismo que posteriormente les vamos a explicar, ¿sí? Hay diferentes sabores, ¿no? El sabor amargo, el sabor ácido, el sabor dulce. ¿Y qué sucede cuando un sabor tiene de todo un poco, ¿no? Uno prueba y dice, no sé si es amargo, no sé si es dulce, tiene un poco de ácido y dulce, tiene un poco de amargo. Entonces, no podemos percibirlo bien. Eso hace que el estímulo no sea muy sensible. En cambio, cuando son sabores bien definidos, así como el ácido clorhídrico, como la sacarosa o como la quinina, cuando son bien definidos, ahí sí son especialmente conducidos o sentidos por una de estas yemas gustativas. Cuando son comidas o sustancias muy mezcladas que tienen de todo, no son muy bien conducidas, el estímulo no es muy bien conducido, por eso es que nosotros no podemos diferenciar qué sabor es precisamente. Bien, ahora veamos el mecanismo de estimulación de las yemas gustativas. ¿Cómo es que yo voy a sentir estos sabores que estoy comiendo, ¿no? Que estoy pasando? Aquí vemos los botones gustativos, ¿no? O yemas gustativas que están en las papilas gustativas. Aquí vemos de más cerca una yema gustativa, con sus nervios gustativos y con su célula gustativa que está a través de los poros que les mencioné, de microvillosidades que llegan y que traspasan la superficie superior, la membrana. Esto es llamado como poro gustativo. Entonces, tenemos la membrana celular de la célula gustativa. Imagínense que hay pequeñas células. Cada célula tiene una membrana celular. Entonces, agrandamos esta membrana celular y vemos que aquí hay varios receptores. Receptor para el sabor umami, receptor para el sabor dulce, receptor para el sabor amargo. Y a su ladito nomás hay canales. Hay canales de sodio y canales de potasio, ¿no? Entonces, estos son receptores del gusto. ¿Qué sucede cuando yo ingiero una sal, por ejemplo? Cloruro de sodio. Inmediatamente mi membrana de mi poro gustativo siente la concentración de, ¿qué les dije? Cuando es una sustancia salada, siente la concentración de sodio. Entonces, como la concentración de sodio es alta, va a estimular a los canales
que van a abrirse y va a dejar pasar precisamente el sodio. ¿Y qué sucede cuando el sodio ingresa en grandes cantidades a la célula? La célula se despolariza, ¿verdad? Se despolariza y esto hace que transmita el impulso nervioso. De esa manera se desencadena tanto el sabor salado por el ingreso del ion sodio y también el ácido, ¿no? Porque es por el predominio de hidrogeniones. Pero ¿qué sucede con aquellos que no tienen señal inmediata, como el sabor dulce y el sabor amargo? O sea, ustedes me dicen, ya, la sal se identifica con el sodio, ¿no? Ya, eso sí lo entiendo. El ácido se identifica con el ion de hidrogenión, eso sí lo entiendo, porque el pH es el logaritmo de la concentración de los hidrogeniones, eso también lo entiendo, pero en el dulce y en el amargo no entiendo cómo vienen a entrar estos canales iónicos, o sea, cómo se da. Bueno, en este caso les vengo a explicar, es diferente, es mediado por segundos mensajeros. Mediados por segundos mensajeros o por proteínas que, no sé si ya vieron ese tema, pero en el caso de los sabores dulces y amargos, no es tanto por canales iónicos, aunque después se da, es inicialmente por segundos mensajeros. Bien, entonces, como resumen de todo, como mensaje de esta diapositiva, el sabor salado y el sabor ácido es de frente por canales iónicos, ¿sí? Porque ingresa el sodio, despolariza la célula y transmite el impulso nervioso. Pero los sabores dulce y amargo, no. Ellos necesitan de segundos mensajeros, ¿sí? O de proteínas G, de receptores acoplados a proteínas G para que puedan transmitir este impulso. Bien, entonces, una vez que llega todo, ¿cómo llega, no? O sea, ya sé cómo se transmite aquí, cómo pasa de la lengua, cómo cuando yo siento el sabor umami o dulce, llega a mis receptores, ya se despolariza, ¿y qué más pasa? O sea, cómo llega al cerebro, ¿no? ¿Cómo es que yo percibo esta sensación? Bueno, en los 2 tercios anteriores de la lengua, empecemos por aquí, porque de acuerdo a la localización de cada uno de estos nervios se va a transmitir diferente el estímulo. Imaginemos que el sabor ha sido localizado en los 2 tercios anteriores de la lengua, o sea, más o menos por aquí. Inmediatamente pasa al nervio lingual, luego pasa al nervio facial a través de la cuerda del tímpano y llega al ganglio del nervio facial, del par 7, ¿sí? Al ganglio geniculado. Inmediatamente pasa por el tronco encefálico, pasa por el tálamo y llega a la corteza donde podemos percibir el gusto, que es la anterior insular frontal del opérculo, ¿sí? Esto está más o menos por la zona parietal, es un surco que está, bueno, es el surco, no, la circunvolución superior, si no me equivoco, ya, de la parietal. Bueno, más adelante les voy a aclarar esto, porque no lo veo muy bien desde aquí. Sí, pero eso es lo que pasa con los impulsos gustativos que provienen desde los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Qué sucede en las regiones posteriores? En las regiones posteriores, como en este caso, atraviesan el nervio glosofaringio o el nervio 9, el ganglio del nervio 9, y también llega al tracto solitario. Perdón, olvidé mencionar al tracto solitario, que es muy importante. Siempre que les digan gusto, relaciónenlo con tracto solitario en el tronco encefálico, ¿sí? ¿Cómo pueden acordarse de esto? Bueno, no sé, a mí me gusta estar solo, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de que el gusto, todos los estímulos que sentimos aquí tienen que llegar al tracto solitario para que luego pasen al tálamo y luego pasen a la corteza gustativa, ¿sí? Tracto solitario, eso no se olviden. No importa de dónde llegue, pasa por determinados ganglios, pero siempre llega al tracto solitario. Esto es muy importante porque aquí, como verán aquí tenemos al tracto solitario, y cerca al tracto solitario, muy cerca, se encuentran los núcleos salivales superior e inferior. Y estos van a estimular a las glándulas, a las sublinguales, a la parótida y al submandibular para que produzcan saliva mientras nosotros estamos degustando una comida, ¿no? Es por eso que
cuando sentimos algo a través de la lengua o cuando estamos comiendo, empezamos inmediatamente a salivar. Entonces no se olviden del tracto solitario y de los núcleos salivales superior e inferior. Bien, con respecto a la base de la lengua o a la región faríngea o inclusive al epigloso, bueno, a la epiglotis, atraviesan en este caso el ganglio del nervio vago, ¿sí? El nervio vago, y también llega al tracto solitario, atraviesa el tálamo, la región ventro-posteromedial del tálamo, y llega a la corteza insular del opérculo, ¿sí? En el opérculo. Bueno, entonces, para recordar, tracto solitario en el tronco encefálico, pares 7, 9 y 10, ¿sí? 7, 9 y 10. Son las mismas que, no sé si recordarán cuando les decían en la pre, no se olviden, cuando les hablan de lengua, no se olviden del 7 y del 9, ¿no? Porque esos son los principales que sienten tanto los sabores dulce, amargo, salado y ácido. Y bueno, y al 7 y al 9 le agregan el 10, y así más o menos se acuerdan de todo esto, ¿no? Tracto solitario, núcleo ventro-posteromedial del tálamo, y llega a la parte, al polo inferior de la circunvolución postcentral, en la corteza parietal, en la corteza cerebral parietal, y una vez que llega aquí, hace un giro a través de la cisura del cilvio y llega al área insular opercular adyacente. Bueno, esto ya les mencioné, de los núcleos salivales superiores e inferiores. Y ahora vamos a ver lo del sentido del olfato. No sé si alguno tendría alguna duda con respecto al sentido del gusto, o algo no les ha quedado claro. Bueno, entonces proseguimos con el olfato. Bien, aquí podemos ver al bulbo olfatorio, ¿sí? Este bulbo olfatorio es donde van a llegar todas las primeras neuronas transmitidas por las células olfatorias, y de esta manera este tracto va a seguir hasta llegar a la corteza entorrinaria en algunos casos para percibir el olor. Pero ¿cómo se da esto, no? Bueno, recuerden que aquí está la lámina cribosa, ¿sí? La lámina cribosa, y esta lámina cribosa va a ser atravesada por estas fibras nerviosas, por estos axones. Aquí entonces va a ser la sinapsis entre la primera y la segunda neurona del tracto olfatorio. Pero ¿cómo has llegado hasta ahí? O sea, explícame, ¿no? Te hacía muy rápido. Bien, ¿cuántas células olfatorias tenemos aproximadamente en el epitelio olfatorio? Tenemos un aproximado de 100 millones, ¿sí? 100 millones de estas células olfatorias. Estas células olfatorias están en el epitelio de la pituitaria, ¿sí? El epitelio de la pituitaria, también hay una zona de este epitelio que es conocido como el epitelio olfatorio. En este epitelio olfatorio hay células olfatorias. Y en la superficie de este epitelio olfatorio hay moco, hay bastante moco, como podremos imaginarnos. Si metemos nuestro dedo hasta el fondo de nuestra nariz, vamos a seguir encontrando moco. Entonces, y este moco tiene una función, ¿sí? A través de este moco están los cilios de la célula olfatoria. Estos cilios son muy importantes. Más o menos son de 4 a 25 por célula olfatoria. Si tenemos 100 millones de células olfatorias, imagínense cuántos pequeños cilios van a haber. Estos cilios desempeñan un papel muy importante. Y esta célula olfatoria atraviesa la lámina cribosa del etmoides, y en el bulbo olfatorio va a ser la conexión con la segunda neurona para seguir transmitiendo, ¿no? Bueno, entonces eso vendría a ser la explicación de este gráfico. Este gráfico es similar, pero aquí nos muestra otra visión del bulbo, ¿no? El bulbo hace sinapsis con las células nitrales o las segundas neuronas en el bulbo olfatorio. Estas células olfatorias o neuronas olfatorias hacen sinapsis con las células nitrales o segundas neuronas.
Y aquí hay, estas uniones son conocidas como glomérulos. Lo que no se deben de olvidar es que tenemos una capa mucosa y en esta capa mucosa hay bastantes cilios, ¿sí? Bastantes cilios que son las mismas proyecciones de estas células olfatorias. Bien, entonces, agrandemos esto, agrandemos la célula olfatoria con sus cilios. Aquí está el moco, aquí está una célula olfatoria, aquí están las células productoras del moco. ¿Qué sucede cuando yo huelo una colonia? Bueno, esta colonia se llama tongo, no sé, la encontré por ahí. ¿Qué sucede cuando yo percibo el olor de una sustancia? Ojo, para que yo pueda percibir este olor, la sustancia debe ser volátil, un poco hidrosoluble. ¿Por qué hidrosoluble? Porque tiene que pasar a través del moco y el moco es una sustancia hidrosoluble. Pero también tiene que ser un poco liposoluble. ¿Por qué? Porque tiene que pasar a través de los cilios y los cilios tienen parte de membrana celular. Entonces, si tienen parte de membrana celular, tiene que ser afín a la membrana, ¿no? Por eso también tiene que ser liposoluble. Volátil, un poco hidrosoluble y un poco liposoluble. Entonces, ya, esta sustancia cumple con esos criterios. ¿Por qué? Porque los perfumes tienen sustancias que a simple vista no, o sea, vemos, ¿no? Ya es puro líquido, pero le agregan compuestos que también al abrir el perfume se volatilizan y es por eso que nosotros podemos percibir el olor. Entonces el olor entra, llega a los cilios y ¿qué sucede en los cilios? Sucede aquí algo muy interesante. Aquí está la membrana celular de los cilios. Vamos a agrandar la membrana celular de los cilios. Esta es una proteína, bueno, es una proteína acoplada a proteínas G y esto funciona de la siguiente manera. Tengo aquí la sustancia una molécula de la sustancia volátil. Entra, es percibida por este receptor acoplado a proteínas G. Inmediatamente el otro polo, es decir, este es el polo que ha sido percibido, por el cual ha sido percibido el odorante, ¿no? Este es el polo intracelular. Ya, extracelular, intracelular. Entonces, percibió el odorante ya. En esta zona, la zona intracelular, tenemos tres subunidades, la subunidad alfa, gamma y beta. Todas estas subunidades siempre van acopladas a un receptor de proteínas G. ¿Qué sucede cuando entra el odorante? Este otro polo también lo siente que ha entrado. Inmediatamente el alfa se molesta porque dice, no, ese olor no me cae, se va. Se disocia de esa subunidad. Y se une inmediatamente a otro receptor, que es el receptor de la adenilciclasa, ¿sí? Esta subunidad alfa se une inmediatamente a esta de adenilciclasa y lo que hace esta adenilciclasa, una vez activada, es transformar el ATP a AMP cíclico, ¿ya? Entonces, una vez que ya existe este segundo mensajero, este AMP cíclico, va a hacer que se abra un canal de sodio por el cual el sodio va a entrar y esa historia ya me la sé, ¿no? O sea, el sodio entra, se despolariza la membrana y se produce el impulso nervioso. En este caso percibimos el olor. ¿Cuál es el potencial mínimo o cuál es el potencial basal, el potencial en reposo de la célula? Es decir, antes de ser despolarizada, es de menos 55 milivoltios en el caso de las células olfatorias. Y cuando se despolariza, cuando entra el sodio, llega hasta 30 milivoltios aproximadamente. Muy bien. Entonces, ya comprendí. Cada vez que huelo una sustancia volátil, la membrana de mis células olfatorias, gracias a un mecanismo de receptores acoplados a proteínas G, hace que el sodio entre del extra al intra y se despolarice mi célula y por lo tanto yo puedo sentir este olor, ¿no? Ah, qué interesante, no lo sabía. Bueno, y recuerden que, oye, pero ¿por qué se hace todo esto? O sea, muchas cosas tan solo para percibir un olor, no, es muy necesario porque esto hace que se intensifique el olor. Es por eso que apenas nosotros sentimos un olor pequeñito, poco a poco se va intensificando, gracias a que es un mecanismo mediado por receptores acoplados a proteínas G,
¿sí? Por eso es que es necesario todo esto, porque se amplifica mucho el estímulo inicial. No tenemos tanta sensibilidad tal vez como los canes, pero también nuestro olfato es un sentido muy sensible. Ya, y una vez que pasa todo esto, una vez que yo siento, o una vez que mi célula olfatoria se despolariza, ¿qué pasa después? ¿Cómo llega a mi cerebro? ¿Por magia? No sé, quiero saber. Bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Algunas, hay una moderna y una antigua, pero antes de eso, vamos a explicarles qué es lo que sucede para que pueda llegar bien el impulso nervioso. Bueno, tenemos en el cerebro un área medial olfatoria y un área lateral olfatoria. El área medial olfatoria es aquel sistema olfatorio arcaico, es decir, lo más primitivo que tenemos. Cada vez que nosotros olemos algo y nos empezamos a lamer los labios o empezamos a salivar, eso es algo muy primitivo, algo que lo hemos desarrollado con la evolución, ¿sí? Es lo más primitivo que hemos tenido, el área medial olfatoria, relacionado a procesos primitivos, a comportamiento básico, a comportamiento de supervivencia. Y el área olfatoria lateral. Entonces, para completar esta información, área medial olfatoria relacionada con comportamiento básico, con impulsos primitivos. Esto está mediado, o en todo caso está relacionado a los núcleos septales. Aquí no lo vemos muy bien, no nos ubicamos muy bien, pero más adelante les voy a mostrar dónde están los núcleos septales. Estos son los que reciben toda la información que me hace responder de manera primitiva, ¿no? Ya sea lamerme los labios o ya sea salivar. Mientras que el área olfatoria lateral, como les dije, ¿no? El área olfatoria lateral es la que me han tratado de explicar de una teoría antigua y de una teoría moderna. Esta área olfatoria lateral es aquella relacionada con procesos más complejos, ¿no? Es más, se han hecho estudios en el cual se ha sacado el área olfatoria lateral a ratones y ellos se han quedado completamente primitivos. No pueden asociar olores, no pueden asociar, por ejemplo, no pueden asociar olores a recuerdos o olores a procesos emocionales, ¿no? Mientras que cuando se extirpa el área medial, solo hay alteración en los reflejos primitivos, ¿no? Entonces, en conclusión, el área olfatoria lateral es la más desarrollada, la relacionada con integración de los recuerdos con los olores, mientras que la más primitiva es la medial. O sea, la más importante vendría a ser la lateral. Las dos son necesarias, pero si tuviéramos que prescindir de una, sería del área olfatoria medial. Pero más o menos, ¿en qué se diferencian la medial de la lateral? No entiendo muy bien eso. Ya bueno. Lo que sucede con la lateral es que como es más desarrollada, como une emociones, como une recuerdos asociados a estímulos sensoriales, tiene que llegar a la corteza, obviamente, ¿no? A la corteza. Sin embargo, aquella que es primitiva, no necesariamente tiene que llegar a la corteza, ella se queda entre el bulbo y entre el tracto olfatorio. Esto viene a ser la estría olfatoria medial, ¿sí? Se queda solo en el bulbo y en el tracto olfatorio, y la información transmitida es comunicada por los núcleos septales, que vienen a estar muy cercanos al bulbo olfatorio, ¿sí? Se queda aquí solo el área olfatoria medial, o la primitiva, se queda solo aquí. No tiene que llegar a la corteza. ¿Por qué? Porque es lo más primitivo, ¿no? Y yo no relaciono, no entiendo, es inconsciente todo lo primitivo, por eso se queda aquí. En cambio, lo que llega a la corteza, ahí sí, bueno, ambos llegan a la corteza, ¿no? Pero en el caso de
lateral llega a un nivel en el que puedo integrar mejor la información. Es por eso que es más desarrollada y es la más importante en este caso. Bueno, aquí podemos ver mejor, ¿no? en esta vista, el tracto olfatorio, el bulbo olfatorio. Por acá están los núcleos etales asociados al área medial olfatoria, la más primitiva, y por acá están los núcleos relacionados al área medial olfatoria. Bueno, perdón, estos son el área medial, el más primitivo, y el área lateral, el más desarrollado. Y eso sería todo.